Bienvenido de nuevo, vamos a seguir con los consejos. En este caso vamos a hablar de los consejos sobre cómo hacer una buena jerarquización. El primer consejo es que no hagas demasiadas categorías. Cuando trabajamos con textos, sobre todo editorial, que tenemos que hacer muchas categorías, dentro de categorías, lo mejor es a veces nos volvemos locos buscando los estilos y la tipografía para hacer estos diferentes niveles de contenido. Pues a lo mejor lo mejor es utilizar la numeración, intentar buscar un criterio un poquito más simple para que la jerarquización se vea mejor. Entonces a veces, en lugar de buscar estilos diferentes o diseños diferentes, lo mejor es trabajar con numeración para marcar esos niveles de contenido. Otro consejo que os doy es que trabajes correctamente los subtítulos dentro del texto. Cuando trabajamos subtítulos dentro del texto, hay que vigilar bien los espacios. En el primer caso, ese subtítulo flota en medio de los dos párrafos. Entonces, ¿qué es? ¿La última línea del último párrafo o la primera, que es el subtítulo del texto? Entonces, lo mejor es que dejemos un espacio. O no dejemos dejemos un doble espacio por arriba o no dejemos un espacio por abajo, como es el caso del segundo subtítulo. Otro consejo que os doy, que podemos ver el ejemplo, la columna central, es que subtítulo centrado no es del todo adecuado y es una cosa que hacéis muy habitualmente. Cuidado en el caso que utilicéis este tipo de subtítulos. Es mejor la alineación a la izquierda. Siempre es mejor, que es la segunda opción. También es una posibilidad de que existan subtítulos en sangría negativa. También es una opción, dependiendo de la composición que estéis haciendo. O podéis trabajar con subtítulos incrustados. Eso también es muy habitual en diseño editorial. Incluso a veces, en lugar de utilizar capitulares, en inicio de textos, a nivel editorial, se utiliza un subtítulo o un inicio de texto marcado en negrita o dos palabras o lo que nosotros queramos. Otra manera de marcar subtítulos es con un filete superior o con un filete inferior. Entonces, tener cuidado de cómo jerarquizamos los subtítulos. Otro consejo es que trabajes bien los tamaños, porque eso demostrará que tienes una sensibilidad tipográfica. Que tengáis esa sensibilidad y que tengáis cuidado con esos detalles de tamaño demuestra que eres un buen diseñador realmente, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, sabemos que los tamaños son los adecuados. El título es más grande, sabemos que es el título. Tenemos un destacado de texto grande. Por ese tamaño estamos viendo que es un texto introductorio. Y luego tenemos los pies de foto, que son más pequeños, con lo cual ese tamaño nos está jerarquizando, pues nos está informando sobre el tipo de contenido, o el destacado un poquito más grande que tenemos en la parte superior, que nos hace lo mismo, ¿no? Otro consejo es que generéis contrastes, porque ayudan mucho a generar la jerarquía del contenido, a ayudar al lector a saber cuál es lo importante y cuál es lo menos importante, o qué tipo de información le estamos mostrando, ¿no? Fijaos aquí, sobre todo en editorial, o cuando maquetéis catálogos, o cuando hagáis sobre todo edición de textos, lo importante que es generar esos contrastes. Fijaros la capitular, cómo genera este contraste gráfico tan dinámico, tan actual y tan bonito, ¿no? El texto es otra manera. Las infografías buscan ese contraste de tamaño con respecto al texto, con la numeración, o los destacados, que en este caso es una doble página destacada, cómo tipográficamente, con tamaños, generamos esos contrastes. Los contrastes funcionan muy bien. También puede ser un contraste tipográfico, ¿no? Creamos la unidad en el tamaño y en la tipografía y jugamos con el peso para generar ese contraste. Esto también funciona muy bien. Otro consejo que os doy es que iguales tamaños cuando combines distintos pesos tipográficos o estilos. Por ejemplo, en este caso, que tenemos dos tipografías diferentes y les tenemos que poner una al lado de la otra, acordaros que no todas las tipografías tienen la misma altura X, con lo cual, si combináis dos tipografías diferentes, habría que intentar alinearlas a la misma altura. Otro consejo es que equilibres las líneas en títulos y destacados. Es decir, que no hagas unas líneas demasiado largas ni otras demasiado cortas en los títulos y subtítulos. Esto lo tenéis que maquetar vosotros. O sea, el programa a veces hace estas cosas. Vosotros tenéis que ajustar esas líneas. Por ejemplo, aquí tenemos en la misma página, en el caso de
la página de la izquierda es lo correcto. El título está equilibrado en palabras. Las dos líneas más o menos ocupan la misma longitud. Mientras que en el segundo caso, en el de la izquierda, en el de la derecha, sí que vemos que están descompensados. El título, la primera línea, es muy largo con respecto a la segunda línea. Siempre hay que intentar equilibrarlo. En destacados, en títulos, siempre tenéis que intentar equilibrar esas líneas para que se vean bien. Otro consejo que os doy es que evitéis la saturación gráfica. Tiene que primar la legibilidad respecto a la creatividad. La creatividad mal entendida para mí, por ejemplo, esto es un mal diseño. Esto está saturado gráficamente. Tenemos muchas imágenes, tenemos muchos efectos. Además, la tipografía también tiene su efecto, su estética, ¿no? que llama la atención, con lo cual es un poco un popurrí de gráficas y de ideas, ¿no? Esto es un error, esto no lo hagáis. Intentar ser más simples, un concepto claro al extremo. O por ejemplo esto es un póster sobre unos conciertos. Esto es muy habitual en ese tipo de póster y que es un mal diseño. Está lleno de efectos, lleno de tipografías. Al final no ves nada, ¿no? Esto realmente es un mal diseño. Aquí tenemos otro ejemplo de tipografías que imitan estilos que no tienen nada que ver con lo que estamos mostrando, que tienen problemas de kerning, que tienen problemas de legibilidad. Hay un popurrí de estilos que no funciona. Esto es lo que sí que funciona. Fijaros que es una tipografía y con esa tipografía creamos la identidad del póster y trabajamos con los tamaños, ¿no? No hace falta más tipografías que esta, ¿no? ¿Para qué vamos a buscar más tipografías si con una ya podemos trabajar correctamente? O busquéis una identidad propia y limpia, ¿no? Las cosas que son limpias, que se entienden, funcionan mejor que el caos, ¿no? El caos gráfico no funciona nunca. Como conclusiones un poco al final ya de este curso, os quería recomendar ya como últimos consejos que penséis y luego actuéis. Es decir, que primero hagas una lista de conceptos o que busques una idea o una razón para poder seleccionar una tipografía, para poder crear la composición y para empezar a trabajar delante del ordenador. Sobre todo, piensa primero y luego actúas. Porque de verdad que iréis más rápido trabajando, seréis más eficaces y veréis que el proyecto está mejor hecho. Después, conoce y aplica correctamente las reglas siempre que sea necesario. Está bien que conozcáis las reglas y que las sepáis, porque si las sabéis aplicarlas, después sabéis mejor romperlas, de una manera que sepas que sabe bien. Hay muchos diseñadores que trabajan rompiendo las reglas, pero esto lo hacen bien porque saben bien aplicarlas correctamente. Entonces, primero conócelas, es importante que primero sepáis hacerlas bien para poder saber después cómo se rompen, ¿no? Otro consejo es que menos siempre es más. Es mejor tener una idea, un concepto explotado en un proyecto que no 50 ideas mezcladas que al final no sabes hacia dónde quieres ir ni lo que me quieres decir. Entonces, si tenéis una idea, explotarla al máximo para potenciar esa idea. Además, otra cosa que os pido es que seáis exigentes y meticulosos. O sea, exigentes me refiero al acabar de pulir, acabar de decidir qué tamaño, la exigencia de llegar a la mejor opción en tamaños, en contrastes y ser meticulosos en corregir, en alinear bien, en colocar bien las cosas, porque eso también se nota mucho en un proyecto. Y por último, buscar contrastes, porque funcionan siempre. Buscar contrastes tipográficos, buscar contrastes de tamaño. Siempre, cuando creáis composiciones, el contraste siempre funciona muy bien. Siempre ayuda a crear buenos proyectos. Y por último, ya para terminar, pues que disfrutéis. Disfrutéis con vuestro trabajo porque es la manera en la que siempre evolucionaréis y en el que siempre los proyectos se nota cuando el diseñador ha disfrutado. Un saludo, espero ver vuestros proyectos pronto y espero poder veros para resolver cualquier duda en breve.